Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Les saludamos cuando son las 14 horas con 3 minutos desde la Ciudad de México, horario del tiempo central de México. Les saludamos como siempre con mucho gusto desde este espacio de No Apto para Cínicos con su servidor Jaime Hernández y nuestra querida productora Lourdes Salas, mejor conocida como Hilde. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Pues hoy tenemos un informativo, una primera edición, una única edición de este espacio, que le vamos a dedicar a tratar de desentrañar qué hay detrás de la renuncia de este responsable de instituto para devolver a México lo robado. Hay una nota que maneja nuestro periódico La Jornada, en la que lamenta Jaime Cárdenas el hecho de que tiene muchos retos todavía aún por delante este instituto. Se encuentra sin recursos para liquidar algunas cuentas pendientes y lamenta, ahí están en curso investigaciones, sobre todo para ver quién cometió irregularidades, por decirlo de forma suave, quién podría haber robado. En el caso de algunas joyas, él dice que este robo se podría haber producido antes de que él asumiera la dirección del instituto para devolverle al pueblo robado este nombre tan peculiar que le puso el presidente de México. Es un tanto irónico, ¿no? Que un instituto que fue creado para devolverle al pueblo lo robado presente este tipo de problemas, denuncias de irregularidades, posibles robos, y la denuncia del propio Jaime Cárdenas en el sentido de que la institución carece de fondos. Hace un relato, por cierto, bastante extenso en su carta de renuncia, de la que vamos a hablar enseguida. Y vamos a seguir hablando, aunque sea de pasada, porque la verdad es que no se merece más. Este movimiento de las casas de campaña vacías que siguen estando ahí en Avenida Juárez y que ya sabemos que pues congrega a fuerzas de lo más mostrencas, diría yo, de lo más mostrencas, de lo más conservadoras, extremistas, que es un cóctel un tanto radical y peligroso, porque además suma entre sus filas a integristas que ondean el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que ya sabemos que los símbolos religiosos en México pesan y pesan mucho, ¿no? Vamos a hablar también vamos a seguir con esta segunda parte que publica nuestro periódico, de cómo la banca internacional fue utilizada para lavar fondos de los cárteles de la droga sin que se hiciera nada al respecto, ni en México ni en Estados Unidos. Y vamos a hablar también, hoy desafortunadamente en Estados Unidos nuestros vecinos del norte han alcanzado la cifra de más de 200,000 muertos por la pandemia del COVID. Es una cifra de 200,000 muertos para que se den una idea del horror que supone esto. Es una cantidad que es más del doble, yo diría que 2 veces y media el número de muertos que trajo consigo la guerra en Vietnam y la guerra en Corea, en la que participó Estados Unidos. Imagínense, más de 200,000 son el doble 250% del número de víctimas que Estados Unidos perdió en la guerra de Vietnam y en la guerra de las dos Coreas. Y el presidente Donald Trump, por supuesto, sigue mintiendo, sigue asegurando que no va a pasar nada, que él va a tener la vacuna antes de las elecciones. Y a propósito de vacunas, hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio ya la lista de las vacunas que están, digamos, ahí como esta panoplia de vacunas en defensa de la salud de millones de mexicanos. Las dio a conocer. Vamos a presentarles aquí cuáles son las variables que tenemos. Y pues eso, tenemos otros 2 temas, pero esos mejor lo dejamos al final, a ver si nos da tiempo.
Bueno, pues vamos a arrancar con este tema a mí se me hace por lo menos muy curioso, ¿no? De la renuncia del director para devolverle al pueblo de México todo lo robado. Es una historia curiosa y si hacemos caso a la carta, vamos a ver la nota, por ejemplo, eh, que maneja nuestro periódico La Jornada, nuestro reportero Israel Rodríguez. Vamos a primero a revisar esta nota y luego la vamos a tratar de poner en contexto. Denuncia Jaime Cárdenas irregularidades en el manejo de joyas en el Instituto Nacional para devolver al pueblo robado. Claro, es una nota que llama mucho la atención porque según esta nota, Jaime Cárdenas Gracia, actual titular del Instituto para devolver al pueblo robado, INDE, quien presentó su renuncia al cargo a partir del 1 de octubre de este año, denunció que se detectaron probables irregularidades administrativas, procedimientos de evaluación que no garantizan el mayor beneficio para el Estado, mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al organismo y conductas de servidores públicos contrarios a las normas, entre otras. El todavía funcionario señaló que, a ver un momentito, señaló que se han presentado denuncias administrativas en el órgano interno de control por la manipulación de distintas piezas de joyería. Se presentaron denuncias penales ante la Fiscalía General de la República. Cárdenas expuso en su carta de renuncia de 5 cuartillas los logros y transformaciones que se realizaron a partir del 16 de junio de 2020, que es cuando asumió la dirección. Más adelante escribió que para las liquidaciones de Ferrocarriles Nacionales de México y Luz y Fuerza del Centro se deben más de 1,000 millones de pesos en el cumplimiento de laudos laborales que se encuentran en ejecución. Comillas, no contamos por el momento con liquidez para cumplir. Se ha solicitado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la administración de estos recursos y se ha procedido a la venta de inmuebles y ferrocarriles de México. Advierte que la situación es grave y apremiante, pues más allá de las responsabilidades en que incurrirían los servidores públicos involucrados, el Estado mexicano tiene una deuda social con los trabajadores de esos organismos. Jaime Cárdenas agradeció el apoyo recibido del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, y al presidente de la República. Yo creo que es interesante. ¿Te parece, Gil? ¿Qué te parece a ti esta renuncia? Bueno, está muy detallada. Parece que pues al escribir esta carta de renuncia, que de hecho es un informe sucinto, ¿no?, de los compromisos, lo que se ha registrado de liquidaciones y todo lo demás, pues yo creo que fue una inquietud, le ha provocado una inquietud bastante grande a Jaime Fernando Cárdenas Gracia, ¿no? Porque dice, hablabas de las liquidaciones de ferrocarriles mexicanos y dice, principalmente no solo las administraciones de las liquidaciones de Ferrocarriles Nacionales de México y Luz y Fuerza del Centro se encuentran en situación financiera crítica. Se cuentan con finitos recursos para atenderlas. O sea, tal parece que siempre hay un hueco ahí de recursos. Sí. Y al principio de su carta, pues dice, durante mi gestión, como posteriormente describiré, que es la parte donde están esos detalles que has dicho, su gobierno y la administración del instituto han obtenido logros trascendentes, pero también enfrentamos retos de difícil solución. El INDEP es tanto un cofre de recursos importantes, pero no inagotables, para que el gobierno federal realice su política social y prioritaria, así como un espacio institucional de graves retos. En este escrito vengo a presentar mi renuncia al encargo a partir del 1 de octubre de este año, por así convenir a mis derechos e intereses y para dedicarme a la academia. Durante estos días prepararé el acta de entrega, que es obligatoria, tiene que hacerlo así, recepción con la persona que usted designe para
relevarme. Manifiesto que lamento profundamente no poder acompañarlo desde el gobierno en el proyecto de la transformación que usted encabeza. Y aquí, pues ya de entrada, Sí. se nota que hay hay mucho dinero, pero hay un regusto amargo, ¿no? Hay un regusto amargo porque no puede con todo lo que se espera que haga el instituto para devolver al pueblo lo robado. Y dice, por ejemplo, hemos transferido, dice, se ha cumplido con las encomiendas del presidente de la República para devolver al pueblo lo robado con aprobación del Gabinete Social de la Presidencia de la República. 1. Hemos transferido con aprobación del Gabinete Social de la Presidencia al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas la cantidad de 82 millones para apoyar a los municipios de Guelatao y de Ayutla de los Libres Guerrero. Bueno, y luego dice, también apoyamos mediante la aprobación del Gabinete Social 30 millones al Fondo de Cultura Económica para la edición de libros, quedando pendientes para el 2021 23.4 millones y con otros 30 millones de pesos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción de la carretera de Atarjea en Guanajuato. Y luego dice 3, el Gabinete Social sesionó el 13 de agosto y aprobó recursos por 2.807 millones de pesos para Lotenal. Lotería Nacional. 2.000 millones para el pago de premios del sorteo del 15 de septiembre y para utilizar los remanentes en gasto en salud. Y para Segov, 250 millones de premios y estímulos al personal médico. Estos recursos ya han sido transferidos. O sea, la Lotería Nacional se pagó con los recursos que generó el instituto para devolver al pueblo lo robado y también los premios que se concedieron a los médicos, el personal médico. 250 millones en premios y estímulos. Para el IMBAL, 30 millones para el sistema eléctrico del Palacio de Bellas Artes. Y para la Secretaría de Cultura, 16.2 millones para instrumentos de música de las bandas de niños de Oaxaca. Esto creo que era ya muy importante atenderlo porque llevaban muchos años estas escuelas de música en Oaxaca sin haber tenido nuevos instrumentos musicales. En el caso del IMBAL se transfirieron 10 millones este año y el resto el próximo. Los 16.2 millones de la Secretaría de Cultura se transferirán este año. Respecto al INSABI, se aprobaron 179.8 millones para la construcción de unidades médicas. Para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 145 millones para la construcción de la carretera Agua Prieta-Bavispe, Sonora. Para Coajiniculiapa, Guerrero, 50 millones a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 113 millones para la construcción de carreteras en el resto del país. Estos recursos, a solicitud de las mencionadas autoridades, serán transferidos a partir de enero de 2021. Sobre estos acuerdos del Gabinete Social de la Presidencia, existen los recursos etiquetados en la cuenta del Gabinete Social para ser ejercidos cuando las autoridades mencionadas lo señalen. 6. En sesión extraordinaria del 7 de septiembre de 2020 se autorizó el destino de 500 millones de pesos en cuanto hubiese disponibilidad de recursos al INSABI para el cumplimiento de sus fines. O sea, eso todavía no se le ha entregado al INSABI, 500 millones de pesos. Estaba programada una sesión ordinaria del Gabinete Social el 24 de septiembre para aprobar recursos al municipio de Temozón, Yucatán, y para informar sobre distintas inquietudes y observaciones del Gabinete Social. En virtud de mi renuncia al encargo, la sesión ha sido suspendida hasta que se nombre un nuevo titular. Y luego, procedimientos de donación de inmuebles, y aquí ya se hace un listado. Hay 2 temas sobre donación de inmuebles. Sí, sobre todo para familias afectadas por el sismo del mes de septiembre. Que son grandes, ¿no? Son grandes. Hay uno que es pequeño, que es un predio de 200 metros cuadrados en la colonia San Juan González Romero, y luego la donación a INSUS de 85 hectáreas de terreno ubicado en áreas aledañas a la estación del ferrocarril de Cuernavaca, Morelos, para que ese organismo regularice la propiedad y otorgue las escrituras a más de 1,000 familias que han tenido la posesión precaria de los inmuebles.
en ese Ahora, aquí asunto. viene la combate a la corrupción, que es Ajá. la denuncia de robos y posibles irregularidades. Ujú. Dice, combate a la corrupción. Encontramos al inicio de nuestra función probables irregularidades administrativas, procedimientos de evaluación que no garantizan los principios del artículo 134 constitucional, mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al instituto, y conductas de servidores públicos contrarias a las normas. En consecuencia, hemos presentado denuncias administrativas al órgano interno de control por la manipulación de distintas piezas de joyería. Hemos presentado las denuncias penales a la Fiscalía General de la República. O sea, a ellos ya les llegó manoseado esto. Alguien se robó. No sé si ya estando en su posesión o antes de que se les fueran entregados. Y aquí está la parte también más jodida de todo lo que hay que liquidar. ¿eh? Aquí está, por ejemplo, relación con los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro. Con grupos de trabajadores de Luz y Fuerza del Centro tuvimos múltiples reuniones para atender sus reclamos. En especial destacó que con el apoyo de la Secretaría del Trabajo, Gobernación y Energía, hemos logrado beneficiar a más de 4.870 ex trabajadores no jubilados, liberando las garantías hipotecarias para dar certeza jurídica a su patrimonio y al de sus familias. Garantizamos con ello los derechos de los ex trabajadores y los principios de justicia social establecidos por la Constitución. Ujú. Dice Entonces, aquí, dice, en cuanto a los riesgos más importantes que enfrenta el Instituto para devolver al pueblo lo robado y que devienen de administraciones anteriores, le enumero, entre otros, los siguientes. 1. De las liquidaciones de Ferrocarriles Nacionales de México y Luz y Fuerza del Centro, se deben más de 1,000 millones de pesos en el cumplimiento de laudos laborales que se encuentran en ejecución. No contamos por el momento con liquidez para cumplir. Se ha solicitado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la administración de estos recursos y se ha producido la venta de inmuebles de Ferrocarriles de México. La situación es grave y apremiante, pues más allá de las responsabilidades en que incurrirían los servidores públicos involucrados, el Estado mexicano tiene una deuda social con los trabajadores de estos organismos. Principalmente, aunque no solo, las administraciones de las liquidaciones de Ferrocarriles Nacionales de México y Luz y Fuerza del Centro se encuentran en situación financiera crítica. Se cuentan con finitos recursos para atenderlas. Fíjense aquí esto, se deben importantes cantidades a las empresas proveedoras de servicios a la institución, principalmente las de seguridad y de administración de almacenes. Se ha estado en comunicación con ellas para conciliar y en su caso renegociar los adeudos y en su caso para modificar los términos de los contratos. El pago de esos servicios se realiza en algún caso con parte de los recursos que se obtienen de las subastas, pero como las subastas electrónicas fueron suspendidas durante buena parte del año 2020 y disminuyeron las subastas presenciales, se ha carecido de liquidez para satisfacer puntualmente los compromisos de pagos. Existen ingentes recursos en la institución que hoy por hoy no son susceptibles de destino alguno porque se desconoce la causa habiencia de los bienes y procedimientos que los originaron. Iniciamos en los archivos informáticos y físicos de la institución y con el apoyo invaluable de la Fiscalía General de la República la determinación de su origen. Y agradezco su apoyo, patatín, patata. Bueno, ¿qué se desprende de esto? Primero, que el instituto, y es irónico que se supone que el instituto que tendría que tener recursos se convirtió prácticamente, según esto, en el cochinito de la 4T, en el cochinito que le permitió primero financiar la rifa del avión, del supuesto avión, después de conceder los premios al personal médico por la pandemia, se han dado al Fondo de Cultura Económica, en fin, han sacado del instituto para devolver al pueblo robado una ingente cantidad de recursos, pero ha resultado insuficiente porque el propio instituto arrastra deudas, ¿no? Con proveedores, con sistema de seguridad y francamente, pues yo a juzgar por la respuesta de esta mañana del presidente que dijo que para quienes quieran estar dentro de la función pública es un apostolado, es tanto como decirle a Jaime Cárdenas, ¿sabes qué? Pues sí, te entiendo, ¿no? Hay muchas broncas en el instituto, hay deudas, hay esto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro,
pero pues es que este es un apostolado, ¿no? Yo creo que es un sabor seguramente muy amargo para Jaime Cárdenas, que ha administrado este instituto con tan peculiar nombre. El presidente ya designó a quien se va a encargar de este reto, que no es poco. Pero esto da un poco la idea de cómo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho de la necesidad virtud, es decir, ha hecho milagros con poquísimos recursos, pero claro, hay gente que de verdad, para quienes no están acostumbrados a administrar no la bonanza, sino la jodidez, pues es un tema complicado, ¿no? Es un tema muy complicado. Y vamos a saludar a nuestros queridos amigos. Don Juan Polainas, ¿cómo estás, querido amigo? Dona Carmen Oro. María Zambrano, ¿cómo estás, querida amiga? Alberto Beto, Manuel Casas. Buenas tardes a todos. Manuel Casas, esos robos pasan por reciclar funcionarios. Es posible. Y es que Alberto Leal, esos cuatos de frena son sinarquistas. De hecho, admiran a Franco. Pero sí, la verdad sí, es que hay cada personaje. Antonieta Carlos, saludos. Buenas tardes, Hermateishi. Manuel Casas, Jaime, ya viste que según hay 2 casos de daño neurológico por la vacuna. Hay más, sí, hay dos. Yo ayer comentaba con algunos médicos si, si ya hay mayor especificidad de a qué daños neurológicos se refieren. Me dicen que no, pero en cualquier caso se van a publicar con mucho detalle estos estudios. Jaco Yáñez, Jaime, ¿qué opina del concepto del Instituto Nacional para devolver el pueblo robado? ¿Qué opina del documento de Jaime Cárdenas? Pues yo opino que el concepto del instituto, la verdad, porque yo creo que el presidente creó este instituto con un propósito, digamos que para matar 2 pájaros de un tiro. Uno, pues para tratar de aprovechar lo robado al pueblo, la devolución de estos bienes, encontrar una institución que se encargue de su fiscalización, de su control y de su redistribución, ¿no? Y con este nombre del Instituto para devolverle al pueblo robado, tengo la impresión de que López Obrador estaba muy consciente que en el pueblo de México había este resabio de indignación, de rechazo a estos ladrones, ¿no? A estos corruptos, y por eso le puso ese nombre, tengo la impresión. Pero claro, cuando en una carta de 5 cuartillas tú ves que el que era el responsable de este instituto te dice, pues sí, hemos hecho lo que hemos podido, pero pues tenemos todavía muchas broncas, ¿no? Pues es que es larguísima la lista, el inventario que hace Jaime Cárdenas, propiedades que se expropiaron y que se dieron a familias, por ejemplo, las que resultaban afectadas por el terremoto del 2017, la liquidación de trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, Ferrocarriles Nacionales. Son de estos temas que se pudrieron durante mucho tiempo, pero que siguen vivos, ¿no? Nos guste o no. Y bueno, vamos a ver si la próxima persona que dirige al instituto para devolverle al pueblo lo robado, pues es capaz de finalmente hacer realidad esto. Pero claro, como decía Jaime Cárdenas, que como no ha habido subastas presenciales ni electrónicas por el tema de la pandemia, los ingresos pues han bajado, se han desplomado. Entonces que tienen que retomar otra vez, pero ahora que llegue al instituto tendrá que tomar las riendas. Y si me apuran un poco, yo encuentro en esto un dejo, por lo menos en el nombre del instituto, un dejo un tanto populista. ¿Por qué no? Para mí, desde mi punto de vista, es un tanto populista llamarle de esta manera. El presidente dice que, bueno, es para que la gente no se confunda. Vamos a decir las cosas por su nombre, pues sí. Pero que un instituto que ha sido creado para devolver al pueblo robado, empiece a dar señales de carencias, de precariedades, de funcionarios que tiran la toalla. Y por eso yo entiendo el tono del presidente diciéndole, no, está bien que se vaya a dar clases, ¿no?
Dice Juan Palanes, es muy difícil para una persona llamada presidente saber cuándo y dónde romperán el silencio de su corrupción y las ganas locas de robar al pueblo. ¿Sí? Don Philip, ¿cómo estás? Bueno, y a propósito de temas que se fueron podriendo con el tiempo, yo no sé si ustedes se percataron que esta mañana el presidente se refirió al tema de Excelsior, lo trajo a colación Hans Salazar, este reportero de, ¿cómo se llama? Sin Censura, de Vicente Serrano, a quien le mandamos un saludo. Le preguntó, ahorita les explico porque se me hizo interesante esto. Gracias. Buenos días, presidente. Hans Salazar de Sin Censura. Uno de los temas que le quiero plantear es respecto a la cooperativa de Excelsior. Es una problemática que entiendo usted conoce porque los cooperativistas que siguen teniendo un problema de que no se les ha pagado. Digo, es todo un proceso que ha sido, no lo voy a detallar porque sería muy largo. Sin embargo, nada más quiero puntualizar, de acuerdo a ellos, se les debe aproximadamente 300 millones. En esta transacción que se hizo allá por 2006, en el año 2006, con Olegario Vázquez Raña, y tal vez ellos dicen, ellos presumen, hay la presunción de que también está metida en este tipo de transacciones y deuda a los cooperativistas la señora Marta Sagún de Fox. Ellos piden ese apoyo, le han mandado cartas para revisar este asunto porque ya llevan 14 años. Han fallecido, ellos dicen, 127 cooperativistas, los entrevistamos y bueno, pues ellos siguen en esta lucha permanente, igual como en otras cooperativas, en otros tipos de problemas de trabajadores. Pregunta, presidente, ¿usted a través de algún funcionario se está viendo este tema o se podría ver? Me parece, entiendo bien, que pudiera ser a través de la Secretaría de Gobernación, sería mi primer pregunta. Sí, no nos los habían planteado, es la primera vez que lo escucho. Desde luego conozco el antecedente. Vamos a pedirle a la Secretaría del Trabajo, a Luisa María Alcalde, que lo atienda, que se revise sobre este asunto. Es la historia de Excelsior. Yo creo que ya se ha escrito bastante sobre Excelsior. Leñeros escribió, ¿no?, sobre Excelsior. También don Julio, sí. Don Julio. Sí, pero el de Leñero no se llamó Prensa Vendida, su libro. Miguel Ángel Granados. Sí, Excelsior es un periódico que viene desde el Porfiriato, se empieza. Incluso ahí escribieron en un tiempo los hermanos Flores Magón, que han habido muchos Excelsior en la historia. Su mejor época, desde luego, fue cuando don Julio Scherer fue director. Y hubo un asalto desde el gobierno, se afectó al periódico por cambiar la línea editorial con el expresidente Echeverría. Lo tomaron de esas maniobras, ¿no?, que se acostumbraban a hacer, supuestamente cooperativistas y dueños de unos terrenos. El caso es que sacaron a don Julio y a todos los escritores. Hay fotos, tenemos una nosotros en la sala Daniel Cabrera, en donde está saliendo precisamente don Julio. Ahí viene Miguel Ángel Granados con él.
viene Abel Quesada, que van saliendo. Luego, pues se mantiene el periódico ya con una línea distinta, ya totalmente oficialista, y luego fracasa y el gobierno lo recupera y luego el gobierno lo vende. Esto durante el sexenio del presidente Fox se vendió y no sé cómo fue la operación que se hizo en ese entonces y si se le pagó o no se le pagó a los cooperativistas, pero hay que verlo y si podemos nosotros ayudar, lo vamos a hacer. Sí, es una deuda, ellos afirman, de 300 millones de pesos todavía. Bueno, pues este es el recuento de estas historias, así como el caso del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Alguien resucitó también el caso de Excelsior, Juan Salazar. Por cierto, yo era cooperativista del diario Excelsior y yo les cuento rápido porque aquí hay unas lagunas del presidente que seguramente desconoce. Yo fui corresponsal del diario Excelsior desde el año 1988 al año 2000, no, 2001. 2001. De 1987, no, desde antes. Yo fui jefe de corresponsales en el Excelsior, cuando Excelsior tenía una red de corresponsales impresionante. Teníamos como 40 corresponsales en el extranjero, teníamos corresponsales en Rusia, Israel, Brasil, todo Centroamérica, Estados Unidos, teníamos, en fin, teníamos 30 corresponsales en todo el mundo. Era la época en la que Excelsior era la catedral del periodismo en México. Y era una época muy bollante, pues porque había recursos. ¿Se acuerdan de la época en la que México administraba la riqueza? Pues era esa época y Excelsior contaba con generosos recursos para tener enviados especiales, corresponsales en el extranjero. Y a mí me tocó ser jefe de corresponsales en el extranjero. Y posteriormente me designaron corresponsal en España. Bueno, estando yo como corresponsal en España, empezaron a venirse las dificultades, porque en ese entonces, ¿quién estaba como presidente antes de Ernesto Zedillo? Estaba como presidente Ernesto Zedillo, y en esa época el PRI ya prácticamente había dado de sí, y ya venía la imagen pujando muy fuerte de Vicente Fox, que prometía una transición a la democracia, ¿se acuerdan? Bueno, el caso es que al interior, esto yo me enteraba desde Madrid, los comunicados, las llamadas que tenía con la gente del periódico me informaban: oye, no, fíjate que Regino Díaz Redondo, el director de entonces, no quiere dejar de apoyar al PRI, estamos todos muy encabronados, porque este cabrón no entiende, hay que cambiar ya de línea editorial, hay que por lo menos abrirnos a la alternancia política, pero Regino Díaz Redondo no quiso. Y entonces Regino Díaz Redondo y José Andrés Barrenechea, el entonces subdirector, prepararon el terreno para vender Excelsior, para vender el periódico, y estaban en tratativas, creo, con Olegario Vázquez Raña, porque tenían los recursos. Pero además, ¿por qué querían vender Excelsior, Regino Díaz Redondo y José Andrés Barrenechea? Porque sabían muy bien que al llegar a la presidencia, Vicente Fox iba a ir contra Excelsior. Se la tenía jurada al Excelsior Vicente Fox, y a Regino y a toda la gente que él sabía que se llamaban. Sí. Entonces, Vicente Fox, ya ven que dicen que aquí López Obrador ataca a los medios, porque no, allá fue Vicente Fox y su esposa Marta Sagún hicieron todo lo posible para sacar de la directiva a Regino Díaz Redondo. Fue un totum revolutum, una crisis absoluta. A mí me habían dejado de pagar medio año, no solamente mi salario, sino las deudas del periódico, más de $60,000. Y entonces, cuando viene toda esta revuelta,
Le estoy hablando de agosto del 2001. Yo viajo a México para saber qué está pasando, ¿no? Para ver, pero cuando llego al periódico es un caos, ha habido un golpe de estado, habían corrido a Regino, Regino había saqueado al periódico junto con Andrés Barrenechea, se había llevado todo su dinero, se lo había llevado a España para construir una supermansión ahí en La Moraleja. Todo ese dinero, no su dinero. No, todo ese dinero. Y nosotros, los cooperativistas, y además imaginen los cooperativistas más antiguos, ancianos, muchos de ellos, se quedaron sin nada. Fue un crimen, de verdad. Dejaron a mucha gente. A mí me dejaron abandonado en el extranjero, con toda mi familia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando yo vengo a México, pues nadie me hace caso porque se están peleando entre unos y otros. Y entonces dijo, no, de aquí a que se resuelva este tema, yo tengo que salir primero de mis deudas en Madrid, tengo que encontrar trabajo para mi familia. Y entonces el 11 de septiembre del 2001 se producen los atentados de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Y entonces digo, a mí me vale gorro, yo me tengo que seguir buscando la vida. Entonces me llaman del Universal, porque conocían mi perfil, yo ya había cubierto la guerra en el Golfo, había cubierto la guerra en Líbano, y entonces me jalan y me dicen, ¿te vienes con nosotros? Pero te vas a Afganistán ya. Y entonces, como era una deuda tremenda la que yo tenía contraída en España por el tema del periódico, me llevé varios medios de comunicación conmigo, una radio, el Universal, una televisión alemana, una radio mexicana, en fin, que con eso más o menos pude, después de la cobertura en la guerra de Afganistán, pude liquidar algunas cuentas, y de ahí me fui a abrir la corresponsalía a Bruselas para el Universal, que les encantó mi trabajo y me dijeron, no, está bien, ábrenos la corresponsalía en la capital de la Unión Europea. Entonces, ¿a dónde voy yo? Que después de esta operación, entraron a saco nuevamente designaron después de que entró una chica que se llamaba Patricia Guevara, como que estaba impulsada por el sindicato petrolero, luego Armando Sepúlveda, luego Jaime Contreras, y finalmente se designó como director del Excelsior al que había sido corresponsal en Washington mi querido José Manuel Nava, un periodista de verdad, fuera de serie, no es por nada. Pues resulta que no sé qué pasó, porque yo estaba fuera de México. El caso es que un día aparece muerto el director de Excelsior, Juan Manuel Nava. Nunca se esclareció su asesinato de José Manuel Nava, un periodista súper talentoso, de los mejores periodistas que ha tenido México. Fue asesinado, evidentemente, siendo el director de Excelsior. Su muerte nunca se esclareció, y luego finalmente aparecieron los nuevos dueños de Excelsior y nombraron, aunque fue de forma muy casi interina, a Daniel Moreno, y después nombraron a el que era el reportero de Proceso. Este chico que cambió por completamente. Pascal Beltrán del Río, que sigue siendo su director, que se ha beneficiado mucho, que ya en las giras después, cuando me lo volví a encontrar en Nueva York con Vicente Fox, allá andaba detrás de Vicente Fox, poniéndole la grabadora para que le dijera a Fox. Evidentemente el Excelsior prácticamente estaba en manos ya bajo control de los Olegario Vázquez Raña, y yo sospecho ciertamente de Martita Sagún, pero eso nunca se ha esclarecido, como nunca tampoco se ha esclarecido la muerte de José Manuel Nava, y tampoco a mí se me ha liquidado como cooperativista de Excelsior. Yo soy uno de los cooperativistas de Excelsior que jamás, nunca pudo hacer el reclamo. ¿Por qué? Porque yo ya estaba en el extranjero cubriendo la guerra en Afganistán y luego la guerra en Irak. Pero hubo mucha gente que sufrió, que murió, y ojalá se les haga justicia a esta gente de la cooperativa de Excelsior. Doña Adriana Soriano, ¿cómo estás? De Jaco Yáñez, ¿cómo está eso de que Excelsior es propiedad de Vicente Fox y de Marta Sagún? Algo tienen que ver, junto, por supuesto, a Olegario Vázquez Raña. Y Xochitl Leticia Moreno, ¿cómo estás, querida Xochitl? Pues ahí está la historia de lo que pasó con Excelsior. Qué horrible, ¿no? Y luego
Reforma y toda esta gente dicen, no, el presidente López Obrador es un ogro, nos trata mal a los medios, la libertad de expresión. ¿Y por qué no contaron? A ver, ¿por qué no contaron en la época de lo que pasaba en Excelsior? ¿Cómo llegó Vicente Fox con Martita y se aliaron con Olegario y le pasó lo que le pasó? ¿Por qué no dijeron nunca nada de eso? ¿Qué pasó con el caso de Carmen Aristegui? Y otros muchos periodistas, que nos arrojaron debajo del autobús. Y estos intelectuales orgánicos nunca dijeron ni mu, ni mu. En fin, bueno, ahora vamos a otras cosas más importantes. No es que lo de la cooperativa de Excelsior no sea importante, para mí es muy importante, pero hay cosas más importantes y hay que tirar para adelante. Vamos a hablar, querida productora, si te parece, de las vacunas, de las que finalmente informó hoy Marcelo Ebrard, para ver de qué jeringa nos vamos a colgar. ¿Qué jeringa? A ver. Con el objetivo de que en México se lleven a cabo las denominadas fases 3, protocolos clínicos, si se quiere más genérico, porque es otra vía para acceder al conocimiento y a las vacunas. Por eso ha sido un énfasis de México estar atento a ello. Puedo mencionarles hasta ahora que hay ya 7 vacunas de muy distintos países que han manifestado su interés o están en proceso ante la Secretaría de Salud y COFEPRIS, que son las autoridades regulatorias, para llevar a cabo fase 3 en México o su equivalente. Menciono Janssen, que es de Estados Unidos, Sputnik V, como ustedes saben que es rusa, ya les ha informado el doctor López-Gatell sobre algunas de sus características, CanSino, que es China, Novavax, que es de Estados Unidos, CureVac, que es alemana, Sanofi Pasteur, que es de Francia, y Reitera, que es italiana, que ya fuimos invitados y se está avanzando en ello también. Entonces tenemos, creo yo, una buena noticia en ese sentido, un buen avance de la instrucción que nos ha dado el señor presidente. ¿Qué avances va a tener? ¿Qué particularidades tiene cada vacuna? Ya el doctor López-Gatell seguramente se los va a ir informando en estos días subsecuentes. Pero la buena noticia sería, recapitulo, vamos a estar en COVAX esta semana y vamos a tener en México estos proyectos de vacunas en fase 3, fase clínica. Entonces podemos tener acceso al conocimiento y tomar decisiones sobre ello, pero también es una vía para acceder a la vacuna. Luego están otra vía, tercera avenida, pues los acuerdos bilaterales para acceder a la vacuna, aunque en México no haya estudios clínicos específicos. Ahí está AstraZeneca, que ustedes ya conocen, está Pfizer y otras que se irán adicionando en los próximos días. Son las 3 vías para que México tenga acceso oportuno a las vacunas en el mundo. Para los proyectos de vacunas mexicanas, nos ha enfatizado el señor presidente, tanto a nosotros en Relaciones Exteriores como al señor secretario de Salud, al doctor López-Gatell, a CONACYT, de que apoyemos o hagamos todo lo posible porque México aumente su capacidad de desarrollo de vacunas. Las razones son evidentes con lo que estamos viviendo. México debe desarrollar esa capacidad propia. Y para ello se inscribió en CEPI, que lo mencionaba yo al principio, es uno de los instrumentos principales de esta iniciativa multilateral. Se inscribieron 4 y luego 2, o sea, total 6 proyectos de México, y ya se consiguieron recursos de cooperación internacional para respaldar estos proyectos de México. Entonces esperamos que muy pronto podamos tener buenas noticias de que alguna de estas 6 tenga el avance suficiente para iniciar sus procesos o sus fases de estudios clínicos. También ya con el apoyo de cooperación internacional podremos facilitar que este desarrollo se dé. Bueno, hasta ahí vacunas. Entonces, en síntesis, estamos en tiempo y forma. Hay una estrategia que empezó hace ya muchos meses, diría yo de las primeras en el mundo, propuesta por el presidente López Obrador al G20, y podemos tener la certeza de que estaremos
en tiempo y forma accediendo a esas vacunas, igual que los demás países, principalmente los países que tienen más desarrollo científico y tecnológico. Pues ahí está. Vamos a estar en tiempo y forma según Marcello, como le dice Donald Trump. Marcello. ¿Y por qué le llaman Marcello? Pues según esto, pues vamos a estar en tiempo y forma para recibir la vacuna. ¿Qué te parece, Philip? Pues me parece muy bien, estamos en todas las posibles logros de llegar a una vacuna, la que sea la primera que sea autorizada con todos los rigores que para este caso está. Y estábamos muy animados con la de AstraZeneca, porque es la más avanzada en esa fase 3. Pero aún con todo, con este caso que tuvo, y se dijo que habían sido 2 casos, pero no hay tal, solo es un caso. Lo que pasa es que parece que se duplicó con una, según lo que yo tengo, se dijo que hay un nuevo caso de enfermedad neurológica, ¿no? Sí. Pero después se retomó un artículo de The New York Times donde recopiló el caso que habíamos escuchado hace un par de semanas, correspondiente a una reacción adversa con síntomas neurológicos en el Reino Unido, y fue en realidad un segundo caso de síntomas neuronales en un paciente de la prueba, y el primero se dio en julio, cuando la vacuna todavía recibía el nombre de Chat0X1 y comenzaba la fase 3. O sea, esos 2 pacientes no están en el mismo momento de las pruebas. Estamos hablando ya de la fase 3, donde hay un caso. El de julio obtuvo un diagnóstico preciso que dejaba fuera de dudas que la vacuna fuera causante de los síntomas. O sea, el primer caso que se dio antes de entrar a la fase 3, ya se deslindó completamente que no fue la vacuna la que provocó esos síntomas neurológicos en el voluntario que se le puso la vacuna. El caso del que sí se hizo mucho más fue el primero, ¿no? Publicidad, fue un segundo caso, pero todavía, cuando se suspendió la prueba, es que no se sabía si de verdad había sido la vacuna o había sido otro tipo de factor el que había producido el problema neuronal. Entonces son 2 casos, uno anterior a la fase 3, que ya se desechó la idea de que lo había provocado la vacuna, y un segundo en que todavía falta que se dé el informe completo para saber qué fue lo que pasó. Pero ya los ensayos están continuando. Perfecto. Entonces, pues esa es una de las vacunas que están más fuertes todavía, ¿no? Incluso no sé si recuerdan, había un análisis de que, bueno, ¿qué pasaba con esta idea de que había habido un caso de problemas neurológicos con la vacuna? Y los expertos, los científicos de todo el mundo, decían que no había que tomar las cosas tan dramáticamente, porque eso es parte de las pruebas, eso es parte de todo el monitoreo que se hace, e incluso que se tenga un poco más de confianza, porque se están llevando a cabo de tal manera los protocolos que se dice, hemos encontrado esto. Muy bien. En un universo de, me parece que 40,000 personas. Nos dice nuestra querida Antonieta Carlos, cuando el golpe a Gutiérrez Vivo salieron muchos trabajos de periodistas de investigación donde se mencionaba la alianza de los Fox con los muebleros Vázquez Roña. Estos son sus prestanombres. Solo veamos las empresas de los Vázquez Roña en donde siempre se encontrará la ratita Fox. Pues sí, el hombre que prometía la transición a la democracia, Vicente Fox, fue un desastre. Atacó a medios de comunicación, destruyó, los hijos de Martita entraron a saco,
Recuerdo todavía cuando Martita era tremenda, tremenda Martita, cuando se empoderó, después de que se casó con el presidente, se empoderó, no, hombre, no tenía piedad sin misericordia. Le cortó la cabeza a varios directores de medios. O sea, esto que le estoy diciendo no me lo estoy inventando. Yo sufrí en carne propia todo ese proceso. A mí Excelsior todavía me debe la lana que me dejaron colgado y abandonado en Europa y la tuve que yo pagar. Pero también te debe parte de tu... Como cooperativista, a mí nunca me tus liquidaron. acciones de cooperativa. A mí nunca me liquidó Excelsior. Siempre se hacen tontos. Ojalá que me tengan en cuenta en la cooperativa, porque de verdad, como yo tuve la desventaja geográfica porque yo estaba en el extranjero, en fin, Bueno, mejor pero ya mira, no sigo porque me cabreo. Sí. Dice, para que quede más claro, encontré el artículo, dice, lo que sucedió en el mes de julio fue que las pruebas de la vacuna se detuvieron cuando se supo del caso de reacción adversa. Ujú. El caso incluso aparece en el registro primario de la prueba ISRCTN, que tiene validez ante la Organización Mundial de la Salud. El documento de julio dice que un voluntario de las pruebas CHAD o X1, que es así como se llamaba la vacuna, los ensayos de la vacuna AstraZeneca, en ese momento desarrolló síntomas de mielitis transversa, que es una inflamación de la médula espinal, lo que no requirió tratamiento médico y continúa siendo investigado, pues la causa es incierta. Pero a 2 meses de distancia se ha desestimado que fuera la vacuna la causa de esa condición, porque la vocera de AstraZeneca le dijo a The Times que tras las pruebas correspondientes se verificó que el paciente tenía un caso no diagnosticado de esclerosis múltiple, lo que ocasionó la mielitis transversa. Uh-huh. Posteriormente, en un caso sin relación al que acabamos de comentar, en los primeros días de septiembre se supo del caso de la paciente que desarrolló síntomas correspondientes a mielitis transversa. En este caso, el que llevó a la paralización de la fase 3 de ensayo clínico hace un par de semanas. Aunque hubo rumores de que la mielitis transversa es la condición de la paciente con síntomas en septiembre, AstraZeneca asegura que todavía no hay un diagnóstico concreto, que la enfermedad será diagnosticada por un comité independiente y que no hará pública la información médica del caso. La empresa asegura que se trata de información confidencial que no puede hacerse pública en aras de respetar la privacidad de la voluntaria. Bueno, pues en esa estamos. Muy bien. Pues a propósito de Marcelo Ebrard, que dice Manuel Casas Madero debe cuidar su salud, respira muy cansado, ¿no? Como que le cuesta. Yo no sé si ustedes prestaron atención, creo que sí fue ayer una entrevista que le hizo Julio Hernández López a Porfirio Muñoz Ledo, a don Porfis. Y no, a mí me sorprendió el odio de Muñoz Ledo contra Marcelo Ebrard, fíjese lo que dice aquí, lo que le dijo. Marcelo Ebrard tiene muchísimo dinero, yo voy a acabar subiendo las fuentes de las cuales tomó esto. Espero que no haya tomado dinero del gobierno de la Ciudad de México. De eso no lo voy a acusar, porque no lo he investigado. Y dice, tiene socios, amigos, se ha forrado de dinero para ser presidente. Y eso no me gusta, porque soy republicano. El canciller, dice, es de derecha y está perdiendo fuerza en la consideración de Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente todo esto tiene que ver con la disputa que hay para dirigir Morena, ¿no? Esta batalla, ¿no? En la que todo el mundo se descalifica, en la que todo el mundo hace un recuento de lo que ha significado Morena. Entre ellos, creo que es Pedro Salmerón en La Jornada, donde hace hace un recuento, ¿no? De lo que está ocurriendo. Fíjese lo que dice Pedro Salmerón Sanginés. Habla un poco, hace un recuento, ¿no? De cuándo surgió,
básicamente dice que surgió en 2004-2005, cuando, ¿se acuerdan la batalla del desafuero del entonces jefe del gobierno de la Ciudad de México? Ahí en 2012 se convirtió en partido, movimiento, ante el evidente naufragio ético y político del PRD, que culminó con la firma del Pacto por México, y como se dejaron comprar, ¿no? Entonces Morena dijo, no, ya con el PRD ya no queremos nada. Entonces se empezaron a reagrupar, y en enero de 2014 el presidente de Morena era Martí Batres, y recordó a la Asamblea Constitutiva del partido que para llegar a ese punto se realizó un intenso trabajo de militancia en Morena en todo el país, y también un esfuerzo titánico de AMLO. Solo así se entiende que pudieran afiliarse, fíjese, 500,000 de mexicanos en un lapso muy breve, y pudieran realizarse, o sea, lo que no hizo el partido de Margarita y Calderón. El partido se estrenó electoralmente bajo asedio y cerco mediático en las elecciones del 2015. Fue un gran estreno, un éxito sin parangón en nuestros anales políticos, como a que escribió en aquel entonces Elena Poniatowska. Y ahora, en medio de toda esta disputa, porque están por un lado Porfirio Muñoz Ledo, que está postulándose junto con Citlali Hernández, y retomar la propuesta del Instituto de Formación Política de Rafael Barajas, pero también está la fórmula de este muchacho, Gibran se llama, ¿no? En que están ahí disputando, Gibran Ramírez, ¿no? Dice, de quien habla Pedro Salmerón, ¿no? Porque dice que Gibran Ramírez ha propuesto una tabula rasa, ¿no? Dice, no, a partir de ahora, como si no hubiera pasado en el pasado, y entonces dice de quien basa buena parte de su campaña en la descalificación de la historia, los logros, los cuadros, la militancia del partido. Y dice, le pregunta a Pedro Salmerón a Gibran, entonces si quieres desde tu punto de vista hay que borrar toda la historia de Morena, ¿por qué no formas tú un partido? ¿No? Porque pasa como tantos oportunistas que se subieron al carro de Morena, como la ex reportera de TV Azteca, Lili Telles. Dios mío, ¿a quién se le ocurrió subir a esa mujer a Morena? Santo cielo. Yo creo que, entonces, claro, Morena se convirtió en un totum revolutum, y ahora está tratando de recuperar su alma fundacional, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿quién es mejor para recuperar el alma fundacional de Morena? Pero es que la primera pregunta sería saber cuál es el alma fundacional. Exactamente. Sí, es decir, buen punto. ¿Dónde está Buen ese punto. proyecto? ¿Dónde está ese proyecto que aglutine al partido como partido? Porque son un montón así como de diferentes tribus y parcelas que están ahí a la greña, y entonces eso, o sea, lo que aglutinaba a Morena era López Obrador. Sí. Una vez fuera, ¿dónde está lo demás? Me parece que hay demasiada gente que no le ves mucho sentido a llevar una ruta política en compañía de todos los que ahí están. Dice Juan Polainas. No, dice Manuel García, yo pienso que Porfirio quiere la presidencia y postularse. Manuel, no te la jales. Dice Juan Polainas, dice, yo me pregunto, ¿quién le cambia los pañales al viejito Muñoz? Le doy ya ni la burla perdona. Y Alberto Beto dice, ¿por qué si te la enseñó Porfirio? ¿Comparten ideas? No, pues no es que comparten ideas, pero es que ¿quién lo va a ayudar a caminar a Porfirio? Está difícil. Bueno, la verdad es que algo tiene que haber, y algo hay, ¿no? En esta crítica total y de frente, e incluso agria, de Porfirio Muñoz Ledo hacia Marcelo Ebrard. O sea, eso no es gratis, eso se ve y se vive. Mientras fue también tuvo el gobierno de la Ciudad de México, se notaba. O sea, no es que sea mentira que Ebrard le tira más hacia la derecha que hacia la izquierda. Y no está de más también saber que efectivamente ha acumulado una fortuna.
Es decir, pues yo creo que de todos los que ahí pueden o se creen con intención y con derecho de heredar la presidencia de López Obrador, el que menos me parece conveniente sería Marcelo Ebrard. A mí también, la verdad yo le voy más, francamente yo simpatizo más con la soviética. Yo le voy a la soviética, como diría el idiota ¿De Lozano? Lozano, que le dice, la soviética, Claudia Sheinbaum. Ay, no, por Dios. Y le dice Pero, soviética por no sí, decirle de otra forma que ya seguramente pero, le sí, han jalado los pero pelos. ¿cómo estarán los cocolazos al interior de Morena? Que hasta Pedro Miguel pone este tuit que dice, a quienes aspiran a dirigir Morena, cuando terminen de destazarse unos a otros con descalificaciones personales y se centren en el debate de propuestas, nos avisan, Postdata, se les quiere un chingo. Entonces, mira, para que Pedro Miguel esté realmente, es que es de pena ajena. Muñoz Ledo lanzándosele a la yugular a Marcelo Ebrard, Manuel Casas metiéndose contra Marcelo Ebrard que porque ya no respira bien, Carmen Oro yéndole a Claudia Sí, estaría Sheinbaum. muy bueno saber qué dice el neumólogo de Marcelo Ebrard Sí. o el cardiólogo acerca de esa dificultad que tiene para respirar. Yo fíjate que con Marcelo Ebrard, aunque se me hace una persona inteligente, yo creo que Marcelo tiene un problema de credibilidad. Me acuerdo cuando aquí, yo no sé cómo le creyeron cuando vino aquí, dijo que no, yo he estado con Hillary Clinton, le manejé su campaña, estuvimos en su campaña. Pues, ¿cuándo? Imagínense si Hillary Clinton estuviera dependido de Marcelo Ebrard. Yo creo que a lo mejor por eso perdió Hillary Clinton. Y dice Manuel Cáceres, yo pienso que cualquier persona ¿de qué? De a pie puede dirigir Morena. No, eso es, ¿saben qué? Yo, de verdad, la neta, esa es una merienda de negros. Una merienda de negros. Yo no sé si, yo no descarto que en una de esas, en un coraje que haga Porfirio, le dé un jamacuco de y se quede todo así. Por eso necesita de Claudia. Digo, de Xochitl. Dice María Zambrano, dice, yo les digo que respira como Darth Vader. Eso. Jaco Yáñez, será Claudia Sheinbaum contra Marcelo Ebrard por la presidencia 2024 y Mari Monreal alinea intereses con Marcelo, Porfirio y Citlali. Los cuentan el apoyo Sheinbaum y los jacobinos trasnochados. Está bien esto lo de Jaco Yáñez. Carmen Ora dice, no, yo le voy al partido de Berta Luján y para asesora de AMLO a Claudia. Dice, pues están dándose duro, con las cacerolas y con todo. Don Porfi está sacando el bastón. No, cuando saque don Porfirio su andadera y le dé así contra Marcelo Ebrard. Me acuerdo que Ebrard terminó su periodo en el DF con mucho escándalo, es cierto, con casas, propiedades un tanto raras. No sé, un tema ahí muy, 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 muy extraño. Muy loquito. Bueno, vamos a hablar ahora. Oye, a mí déjame hacer un paréntesis porque ver, tengo una información desde ayer, antier. Adelante. Adelante. Tú aquí mandas, mi querida productora. Sí, lo que sucede es que ha pasado muy así, tangencialmente, esta información con la presentación del paquete del presupuesto para 2021, en donde se ven recortes nuevamente, pero hay uno que es pavoroso, un recorte totalmente pavoroso, que es la propuesta de reducir en 95.3% el presupuesto para los planteles dedicado a la formación de maestros en 2021. Uh-huh. O sea, yo no sé, al principio yo decía, bueno, a lo mejor este es un dedazo, ¿qué onda? Porque el 95.3% de reducción de presupuesto no es una barbaridad, es increíble. O sea, ¿qué va a quedar, no? Para atender las normales.
Entonces, el documento en el documento se planea una asignación de 20.6 millones de pesos para el rubro de educación normal. Y en este ejercicio que está por terminar, este último, que ya sufrió también recortes el año pasado y el antepasado, los recursos fueron de 461.4 millones. Es decir, les van a dejar solo el 4.7% de lo que tuvieron el año pasado para educación normal. Entonces yo quiero saber qué es eso. O sea, con eso no se alcanza ni a pagar los sueldos de los profesores de las normales. Es decir, entonces las decisiones que se tomen en las próximas semanas afectarán a 264 planteles públicos de formación docente en el país, que en su conjunto tienen una matrícula alrededor de 96,000 alumnos, 16,000 de los cuales pertenecen a escuelas rurales. Hace unos días, después de la presentación del proyecto de presupuesto, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública, en el que se difunde la desaparición de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación y se crea la Educación Superior para el Magisterio, entre cuyas atribuciones está el de proponer políticas para el desarrollo de las instituciones y programas dirigidos a la formación de profesionales docentes. Entonces, yo ya no sé si reír o llorar, pero esto es casi demencial, ¿no? Ángel Díaz Barriga, por ejemplo, este académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, y José Manuel Rendón, que es maestro investigador de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, le dijo a La Jornada que esta reducción es sumamente contradictoria con el discurso gubernamental de reivindicación de la imagen profesional de los profesores. Díaz Barriga dijo entender la difícil situación económica que atraviesa el país al grado de poder aceptar una disminución de 15 o 20%, pero conducir esta reducción hasta el 95%, dice, nos parece de poca sensibilidad y poco conocimiento de lo que este país quiere de la educación normal. En entrevista al experto e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, porque Díaz Barriga es nivel 3, comentó que si bien reconoce que en medio de la actual emergencia sanitaria por el COVID-19 es urgente la necesidad de invertir en salud, debido a que durante los últimos 30 años de liberalismo se dejó empobrecido el sector, en esas mismas condiciones también se encuentra el sistema educativo, y eso es verdad. O los sistemas que más golpes se han llevado a través de los últimos lustros y en esta nueva administración de Andrés Manuel López Obrador han sido salud y educación. Sí. Son los que han reducido y han sido muy tajantes los recortes, pero llegar al 95.3 de recorte para educación normal es que yo no entiendo. No lo veo, no le veo ninguna salida, ¿no? Dice, las escuelas normales son un terreno devastado y muy deteriorado a todos los niveles, lo cual reclamaría una política verdaderamente para su atención. Parte de ello sería su fortalecimiento desde lo económico y presupuestal, no el que impera en las actuales condiciones. O sea, ya las actuales condiciones son malas, con esta reducción a casi nada, pues van a ser pavorosas, ¿no? Sí. Entonces, también hoy José Antonio Román en La Jornada habla con Manuel Gilantón, que es el académico del Colegio de México. Si bien es cierto que Manuel Gilantón hace análisis acerca de la educación en México y sobre todo de los sistemas de formadores para educación básica y para capacitación y todo lo demás del magisterio, no es un gran conocedor de las escuelas normales, pero a grosso modo tiene información y tiene pues opinión, ¿no? Aunque no sea un experto en formación de docentes. Para nivel básico. Y dice, la recurrente disminución del presupuesto a los programas de cambio y transformación
de las escuelas normales y en la capacitación de nuevos docentes es inaceptable y de muy mala señal para la tarea de reconversión del país, consideró Manuel Gilantón, académico e investigador del Colegio de México. Criticó la decisión del Ejecutivo Federal de proponer en su proyecto de presupuestos de egresos 2021 una inédita reducción de 95% de los recursos a la Dirección General de Educación Superior de GESPE, convertida hoy en Educación Superior para el Magisterio, instancia que entre sus atribuciones tiene la de proponer políticas para el desarrollo de las instituciones y programas dirigidos a la preparación docente. Dice, las normales tendrán presupuesto para poder operar, pagar la luz, la nómina y sus servicios, pero no habrá recursos para impulsar los proyectos de renovación, sobre todo los que daban soporte financiero a los acuerdos alcanzados en un gran Congreso Nacional de Normales que se realizó el año pasado y que el mismo gobierno suscribió. O sea, el año pasado se hizo un gran congreso, se suscribió por el gobierno y todo lo demás, y de repente llega el PEF 2021 y te quedas nada más con el 4.7% del presupuesto que llegaste a tener el año pasado. Y no hablemos de los otros años que también fueron recordados. Entonces, pues es sorpresa, es increíblemente grande, perplejidad y yo no sé qué más, porque aquí dice, por ejemplo, Gilantón, que con eso les va a alcanzar para pagar la luz, el agua y los sueldos, pero yo no creo que con esos 462 millones de pesos se le pueda pagar todos los sueldos al sistema y se pueda pagar la luz, el agua y demás cosas de todo el sistema. No estamos hablando de 2 o 3 escuelas normales. Deberíamos hablar de este tema con Xochitl, la maestra Xochitl. Pues sí. A ver si lo podemos invitar. Uh-huh. Y dice María Zambrano, de por sí las normales estaban mal. ¿Por qué no disminuyen el 94% de la Cámara de Diputados y Senadores que a fin de cuentas no sirven para nada? Ay, pues así es. Los directores de escuelas normales de diversas entidades del país dicen que se vería afectado la formación de docentes, la operatividad de los planteles y el mantenimiento, así como los planes de estudio e intercambios estudiantiles. Pues sí, yo no sé cómo le van a hacer, es decir, no sé, es decir, cuando se hizo esto, Hacienda, no sé qué estaba pensando, pero es como desabastecer por completo al sistema de formación de docentes. Fíjate que a propósito de esto que traes a colación, querida Gildy, yo en el curso de los últimos días he estado escuchando cada vez con mayor insistencia este alegato que de alguna manera están enarbolando los que se están acampando ahí en Avenida Juárez, diciendo que todo está mal, que el país está cayendo a pedazos, de que todo está jodido. Hoy en la mañana el presidente se preguntó si de alguna existe la posibilidad de recurrir a deuda, y dijo, bueno, pues no lo descarto, pero por el momento, y le preguntaron, la pregunta dice, ayer decía el subsecretario de Hacienda a propósito del endeudamiento que esta posibilidad de pedir deuda, de solicitar deuda, la habían dejado como un segundo mecanismo de defensa en caso de una nueva ola del COVID. Por eso le pregunto, presidente, ¿en qué circunstancia concretamente se podría recurrir a un mayor endeudamiento? ¿O es que usted lo ha valorado? Y el presidente responde, no descarto esa opción, esa posibilidad, pero por el momento tenemos finanzas públicas sanas, no va a haber deuda adicional, nos está ayudando también el que se esté apreciando el peso. El aumento de la deuda, aún sin solicitar nuevos créditos, se presentó por 2 factores. Uno, la caída de la economía. 2, por la depreciación del peso debido al COVID. Yo espero que se recupere la economía. Esto nos va a ayudar en el monto de deuda y la apreciación del peso, que llegó a estar a más de 25 pesos por dólar, que bajó y está como a 21.30, vino 34. Llevamos 7 semanas, así como la pandemia, pero no sé si 7. Bueno, el caso es que no descarto, por eso no veo ningún riesgo. Se advierte, y toco madera, que vaya a haber un rebrote en la pandemia. No se advierte, y toco madera, que vaya a haber un rebrote en la pandemia, pero ¿qué va a pasar si hay un rebrote?
Entonces, sí, México no tendría más remedio que solicitar endeudarse, como hizo Alemania, como hicieron otros países. Vamos a ver, y esto tiene a colación por lo que comenta Hildy, cómo se ha recortado presupuesto. Y esto también confluye con este discurso de Frena, con esta gente. Y ayer mismo, no es que yo no sea fan de este espacio televisivo, la verdad, a veces hay que escuchar lo que dicen otras gentes, pero fíjense en el tono de la gente, en este espacio que dirige Leo Zuckerman, fíjense en el tono que estos doctos especialistas, entre ellos Aguilar Camín, fíjense cómo hablan del futuro. Sustituir a la ministra Ginsburg. Pues órale, a ver, Leo, éntrale, presidente, etcétera, etcétera, etcétera. No ha sucedido. En los periódicos, Leo, porque pues eso se dedican los periódicos, a hablar de la noticia de hoy, de ayer, y ves cualquiera de estas noticias y en una semana dejan de hablar de eso. Yo coincido totalmente con Jorge, yo no creo que realmente mueva esto la contienda. Es decir, también. Totalmente. Así es. Un último comentario, Héctor. Mira, me tranquiliza mucho lo que dicen Jorge y Javier, porque yo sí he sentido en este tema de la justicia, la ministra muerta. ¿Cómo ves? Mira, yo sí le veo un poco. Las otras parecen un poco remotas en medio de la pandemia y de la gran crisis económica. Las promesas sobre seguridad, las promesas sobre combate a la pobreza, las promesas sobre crecimiento económico, pues no parecen al alcance de la mano. Lo que sigue al alcance de la mano es el combate a la corrupción. Digamos, el programa estelar del presidente, y quiere y promete cumplirlo, pues en los que serían los personajes estelares del guión, los que serían los expresidentes de México. Pero la verdad, a mí me parece fundamentalmente una decisión para mantener el tema en el ámbito público, hacerlo pasar por el Congreso, llevarlo a la Suprema Corte, encontrar probablemente un rechazo en la Suprema Corte respecto de todo el planteamiento, porque pues es tan genérico que, digamos, no hay delitos específicos que perseguir, hay puros delitos. Bueno, básicamente durante este programa de ayer era pintaron un ambiente, un futuro tan negro, tan negro, tan negro, que el país está cayendo a pedazos igual, ¿no? Pero claro, cuando uno los escucha con atención, hablan de todas las variables macroeconómicas, pero evidentemente se les escabulle el tema de la pandemia, que ha sido la causa de muchos problemas. Cuando escucho estos personajes como Jorge Castañeda, Aguilar Camín, Leo Zuckerman, el defensor del neoliberalismo, digo, santo cielo, pero cuánta deshonestidad intelectual. Pero por otro lado, como periodista, tengo que poner también atención en temas, en datos como los que acaba de señalar Hildy Lourdes Salas, de que ha habido recortes al presupuesto. A ver, aquí dice Ernesto Ponce, el querido maestro Ponce, si el presupuesto fuera así sería muy preocupante. Conviene revisar qué se recorta, porque los recursos a las normales estatales se envían con los de básica. Al parecer eso no disminuye, al parecer la reducción no es de las escuelas, sino la Dirección General, que destina recursos para otras actividades de las normales y que cambia de nombre y funciones, pero conviene seguir revisando. Sí, porque sería muy preocupante, ¿no, maestro Ponce? Hay que revisarlo. Esto es lo que está preocupante en los medios de comunicación. Hay que revisar bien el paquete económico y hacer las sumas y restas, porque todo viene muy disgregado. Sí. Desagregado, más bien. Bueno, si te parece, querida Hildy, ya para cerrar, ¿qué te parece si hablamos ahora sí del tema que a mí se me hace increíble? Cómo en Estados Unidos el número de muertes ya llegó hasta los 200,000. Es increíble. 200,000 muertes han muerto, ¿no? A ver, vamos a ponerlo en español. Más de 200,000 personas se han muerto en los Estados Unidos. El asombroso número de víctimas se produce cuando la pandemia se extiende a lugares que se habían salvado desde el principio.
Las autoridades en Montana informaron 283 nuevos casos, un récord de un solo día. Se han anunciado más casos en Montana durante la última semana que en cualquier otro tramo de 7 días de la pandemia. Pero fíjense en este dato. La cifra de muertos en Estados Unidos por la pandemia de coronavirus superó los 200,000 el martes, ya que el primer día de otoño generó dudas sobre lo que podría suceder. Se han anunciado más muertes que en cualquier otro país, y los informes de nuevos casos de coronavirus han aumentado en los Estados Unidos y partes de Europa en los últimos días, lo que sugiere una nueva fase incierta de la crisis. Algunos estimaron en marzo que menos de 500 morirían en el transcurso de la pandemia. Más como 60,000, predijo en abril la principal autoridad estadounidense de enfermedades infecciosas. En cualquier lugar, desde 75,000, 80,000 a 100,000 personas, dijo el presidente Trump en mayo. Pero incluso cuando el número de víctimas ha pasado de estimaciones confusas a realidades frías, la magnitud sigue siendo difícil de comprender. Fíjense en esto. Más de 200,000 muertos es una pérdida enorme. Tan enorme, casi 2 veces y media, el número de militares estadounidenses que murieron en la batalla de las guerras de Vietnam y Corea, oscureciendo la acumulación de tragedias individuales. Es increíble. Ahora que han muerto 200,000 personas, lo que los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades habían discutido en marzo en documentos internos como un rango bajo para el peor de los casos, los especialistas en enfermedades infecciosas están luchando para determinar cómo podría evolucionar la pandemia en los próximos meses. Es decir, en pocas palabras, la pandemia ya se le salió de control en Estados Unidos. Nadie esperaba que llegaran a 200,000, que son 2 veces y media el número de muertes que Estados Unidos perdió en la guerra de Vietnam, en la guerra de Corea. Y entonces, también hay que ponerlo esto en perspectiva, ¿no? Cuando alguien dice, no, que en México llegamos a 60,000 y ahora a 70,000, pero ¿cómo? Este es un fracaso del gobierno. A ver, para empezar una pandemia es difícil. Es muy difícil pronosticar cuántas muertes, cuántos contagios se pueden producir, porque depende de tantas cosas. Un buen gobierno como el de México puede aplicar una estrategia eficaz, regularmente eficaz, o lo que ustedes quieran, como quieran valorarla. Pero si los ciudadanos no colaboran, si los ciudadanos no ponen de su parte, es muy difícil realmente controlar una pandemia. Si ustedes se dan una vuelta por cualquier lado de la Ciudad de México, se van a dar cuenta que hay lugares donde la gente realmente le vale gorro, y en distintas partes del interior de la República. Pues así están las cosas. Es realmente alarmante el hecho de que Estados Unidos, y fíjense que todavía estamos a 22 de septiembre. Imagínense cómo va a estar la cosa el 3 de noviembre, en plenas elecciones en Estados Unidos. Exactamente como dice Adriana Sariano, pero la gente no entiende. Pues es muy triste, la verdad, es muy triste. Y bueno, y ya como nota de, ¿cómo le diré? Ya como de postre. De postre les propongo una nota así que vimos ayer. Bueno, 2 notitas. Una, el retorno de Little Chicken. De Little Chicken. ¿Cómo se llama Ricardo Anaya. Que cómo ven que va a regresar, porque ahora sí ya se lo pensó muy bien el Little Chicken. Exacto, Alberto Beto. Estados Unidos es el doble de nuestra población. ¿Es un fracaso para ellos? Pues por supuesto. A ver, mira, aquí tenemos a Little Chicken. Hola, ¿qué tal? Espero que tú y tu familia estén bien en estos momentos tan difíciles. Te saludo desde mi casa aquí en Querétaro y quiero compartir contigo una decisión muy importante en mi vida. He decidido regresar de lleno a la vida pública. Pasé los últimos 2 años con mi esposa y con mis hijos, dedicado principalmente a dar clases, y aproveché este tiempo para reflexionar sobre el pasado, el presente, pero principalmente sobre el futuro de México. Hoy quiero compartir contigo lo que significó la elección de 2018, cómo veo la situación actual
y los graves riesgos que corremos si no corregimos el rumbo. Ay, no, Quiero ayudar a construir un mejor qué huevo escuchar los riesgos. Quiero ayudar a construir un futuro para México. El canallín, pues ahora imagínense, ¿no? Ahora sí se quiere, como veo que los del Frena se están movilizando y dicen, no, pues yo también me voy a sumar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, y por si fuera poco, que éramos pocos, se parió la abuela. ¿Cómo ven? Éramos poquísimos y que se le ocurre parir a la abuela. Y también ya surgió, ay, ¿dónde está, Anita? ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejé? ¿De qué hablas? No, de otro niño héroe que salió por ahí. Ah. ¿Se acuerdan del portero? Jorge Campos. Pues también ya se lanzó, ¿cómo ven? Ya se lanzó Jorge Campos, que dice que se lo está pensando mucho, pero que si se lo ofrecen, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues porque sería bueno, ¿no? Que se presentara a las elecciones. Entonces ayer o antier esta semana le hicieron una entrevista a Jorge López y les dijo que quiere contender por la gobernatura a Guerrero, Jorge Campos. Y entonces le dijeron, oye, pero ¿estás seguro, Jorge? Que, pues no, pues yo lo haría, pues, pero con asesores, ¿no? Yo, como ha hecho Cuauhtémoc, ¿cómo se llama? Blanco. Cuauhtémoc Blanco, ¿no? ¿Por qué no? A lo mejor sí. Y así tenemos a dos niños héroes. Ricardo Anaya, ahí es el canallín, y el deportista que es capaz de reventarte la retina con sus trajes, el señor Jorge Campos, ¿no? Y ¿cuál de esos nos van a salvar? ¿Cuál? Pues no lo sé, pero mientras tanto nos está salvando, un poco está salvando la unidad de inteligencia financiera. Sí. Tiene un conjunto de 19 organizaciones delictivas mexicanas, 2 de ellas con presencia supranacional, obtuvo en 2 años ganancias por $1 billón, solo por las actividades que fueron denunciadas ante las autoridades judiciales, dijo ayer Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Y dice que ya con información del Consejo de la Judicatura Federal, datos de la Fiscalía General de la República y por supuesto el número de denuncias presentadas entre otras instancias por la UIF, se presenta un monto estimado de $1 billón entre 2016 y 2018 como ganancias de los grupos delictivos, dijo Nieto Castillo en la presentación de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Aclaró que esta metodología tiene que revisarse, pues la cantidad seguramente sería mayor a partir de las denuncias de la Fiscalía General de la República. Dijo que durante la pasada administración federal vimos desafortunadamente el crecimiento de 8 organizaciones de carácter regional, el Cartel Unión Tepito, el de Tláhuac, ambos en la Ciudad de México, los Viagra en Michoacán, el Cartel del Noroeste en Tamaulipas, el Santa Rosa de Lima en Guanajuato, el Independiente de Acapulco, los Rojos y Guerreros Unidos en Guerrero. Entonces rechazó que alguna zona del país se haya convertido en un paraíso para el lavado de dinero. Dice que no podría plantear bajo ninguna circunstancia que cualquiera de los espacios de la República sean paraísos del blanqueo de recursos. Adelantó que está preparando un cuarto golpe. Evidentemente no puedo decir a qué organización delictiva, pero estamos ya muy próximos a poder dar resultados con otra organización delictiva bajo este modelo que hemos generado con la Secretaría de la Defensa, Marina, Hacienda y la Guardia Nacional, las instancias internacionales y el Centro Nacional de Inteligencia para poder tener datos que nos permitan encontrar las ligas, sobre todo financieros, de estos grupos delictivos. Hay que proteger a Santiago Nieto. Muchísimo. Es muy valiente, la verdad. Bueno, y ya para despedirnos, les voy a pasar una escena de Lo que el viento se llevó. Está padrísima, miren, vamos a ver Lo que el viento se llevó. A ver dónde está.
lo que el viento se llevó. Las casas de campaña de Frena. Y ahí los empleados del señor Gilberto Lozano cuidando de que no se las lleve el viento a las casas de... Lo que es de verdad. Bueno, pero es que dice que no pueden estar ahí todo el día, que se pueden a bañar, a platicar, a hacer piso todo el día. Van a hacer horarios para irse rotando un tiempo unos, otros, y ahí van a llegar de todos los estados con ellos gente para hacer las guardias. Ay, qué cosas. Bueno, escogieron un buen clima, ¿no? Una buena temporada. La temporada de huracanes es buena para hacer ese tipo de cosas. Así, ¿no? Así se entretienen, no tienen que pasar ahí el día sin hacer nada. Bueno, dice Lore Ruiz, más ridículos no pueden ser. Manuel Caso, hubieran contratado mejor los viene. Se hubieran puesto piedras o amarrado. Ay, queridos amigos, bueno, con este gran sentido del humor de nuestro querido Manuel nos despedimos. Nos vemos mañana, dice, en la manifestación de las tiendas de campaña. Es la manifestación de campañas. Yo te había mandado a tu Twitter para cerrar con broche de oro el tiempo que, ya sabes, luego ¿Me lo mandaste? Sí, te lo mandé, que es Sí, pero ¿me lo podrías remandar? Ah, sí. Ese. Eso lo podemos ver mañana, ¿no? Ah, Bueno, que es que ya son las 3:35. Ay, sí. Bueno, queridos amigos, gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. No se olviden dejar su like, nos ayuda mucho que nos dejen su like para ampliar la lista de suscriptores. Y los vemos mañana, los esperamos en punto de las 2 de la tarde, 14 horas, tiempo central de México. Y pues los que están en Europa, querido Felipe y María Zambrano, cuídense mucho, Tosli también. En Toulouse, Francia, por favor, cuídense bien. Y aquí en México, gracias a todos. Ojalá que no les llueva mucho. Todos los que nos ven allá en California, Nueva Jersey, Nueva York, Los Ángeles. Les agradecemos que nos sigan y les mandamos un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho.